de interés. El primero que ya se encuentra disponible para que efectúen el pago de los que llevan el curso en retrasada, ya bien sea que se vayan a someter a mi sección, como les estaba advirtiendo, o en la sección donde llevaron ustedes el curso de Derecho Administrativo 2. Háganlo desde ya para que el sistema carguen con el nombre de ustedes, porque si lo hacen 24 horas antes no lo va a cargar a tiempo. Entonces se quedan ustedes en un limbo y después están pidiendo información a los profesores, y los profesores no tenemos ninguna relación, ni vinculación, ni control sobre el control académico, ¿verdad? Eso es allá en el S7, en donde posteriormente, si es que son vinculados a alguna sección, pónganle que en el caso de que usted al fin se vaya a someter a mi sección y va a hacer el pago el viernes de la otra semana, ¿no? Ahí ya corre riesgo fatal usted de no aparecer cargado a mi sección, y entonces y si yo le practico el examen el día sábado, ¿verdad? Bueno, de hecho hoy tiene que ser el pago a más tardar, ¿verdad? Porque si lo hace mañana ya corre el riesgo de que usted no pueda aparecer ya cargado para el día sábado, y así se va a quedar. Entonces yo, a pesar de que voy a tener su examen calificado, no lo puedo agregar porque ya no se puede agregar, sino tendría que realizar el trámite ahí en control académico. Eso es lo primero. Lo segundo es que dentro de 8 días no van a haber clases. Estamos hablando de la presencialidad, solo tendríamos clases el día martes, pero lo que es el día el viernes no vamos a tener clases, derivado a que es nuestra feria patronal, a pesar de que los que vivimos en algún municipio aledaño al municipio de Guatemala, yo por ejemplo que vivo acá en Misco, pues ahorita acaba de pasar el fin de semana Santo Domingo de Guzmán, que es el patrón de acá del pueblo. Sin embargo, yo laboro, toda mi actividad laboral la realizo en el municipio de Guatemala. Entonces, como la ciudad universitaria, la zona 12 y el campus central pertenecen al municipio de Guatemala, pues se goza el día jueves 15 de agosto como día patronal, es el día de la Virgen de la Asunción. Ya en lo que es la Séptima Avenida y zona 2 ya están colocando se están ubicando los locatarios, están ubicando las champas porque es allá sobre la Séptima Avenida, el Parque Jocotenango, ¿verdad ustedes? El hipódromo donde se coloca la feria patronal. Bueno, siendo así, vamos a proceder, siendo las 17 horas con 47 minutos, habiendo apenas 85 personas adheridas a esta transmisión, y continuamos con relación a los dictámenes jurídicos. Les habíamos hablado de que José Roberto Dromi, citado por Jorge Mario Castillo, establece que los dictámenes son actos jurídicos de la administración pública, emitidos por las asesorías jurídicas o por las asesorías técnicas, ¿verdad? Hay dos clases de dictámenes, dictamen jurídico y dictamen técnico, que contienen informes u opiniones técnicos y jurídicos preparatorios de la voluntad administrativa. El dictamen jurídico se redacta en prosa, en párrafos breves, claros y precisos. No existe un modelo o una estructura o un machote o un patrón, aunque dependiendo de los abogados o de los licenciados en ciencias jurídicas y sociales quienes lo realizan, así va a ser el modelo. Pero en relación a los dictámenes técnicos, pues el profesional a cargo de la unidad técnica, el departamento técnico, pues también va a emitir su dictamen, ¿verdad? Ahora aquí aparece una clasificación con relación al dictamen técnico jurídico, que es en este caso y en este curso que nos interesa conocer. El dictamen técnico jurídico lleva las siguientes partes o consideraciones. Primero, los antecedentes, que es un resumen. Los antecedentes es un resumen
del expediente en devenida o del asunto de petición. Acá nosotros lo que vamos a hacer es relatar brevemente cómo es que está llegando el expediente a nuestras manos, qué es lo que contiene, qué es lo que ya se emitió, qué pronunciamientos ya hubo por parte de las demás unidades administrativas. Luego vamos a tener una exposición legal, es decir, una cita o copia literal de los artículos de las leyes y reglamentos aplicable al caso sin comentarios personales. En este caso vamos a empezar consignando los artículos constitucionales, ¿verdad?, sobre los cuales es el ámbito de nuestra aplicación o de nuestro régimen jurídico, dependiendo de la unidad administrativa en donde nosotros estemos asesorando. Tenemos que buscar y tenemos que estar en la órbita de qué artículo constitucional nos vamos a centrar, nos vamos a ubicar. Por eso es importante el derecho constitucional, ¿verdad? Vamos a ir enumerando entonces constitucionalmente, luego las leyes en particular, luego los reglamentos y también podemos citar los acuerdos ministeriales. Luego vamos a consignar las conclusiones, es la opinión del abogado si procede o no procede a resolver a favor o en contra, ¿verdad? Es decir, ya en esa parte última, digámoslo, resolutiva o conclusiva, ¿verdad? Por lo que esta delegación de asuntos jurídicos, este departamento jurídico, esta dirección de asuntos jurídicos, opina favorable o favorablemente. Como consecuencia, puede someterse a la autoridad quien está solicitando el dictamen, ¿verdad? Puede someterse a su resolución en virtud de no existir impedimento legal para hacerlo, ¿verdad? Hay algunos que así lo hacen, otros que se extienden, otros que se dictaminan favorablemente y se acabó nada más, ¿verdad? Ya vamos a ver los ejemplos que les envié yo esta semana para que tengamos bien claro este punto. Y número 4, cuando siempre que es favorable, podemos consignar nosotros algunas recomendaciones, ¿verdad? Es decir, se dictamina favorablemente, sin embargo, solicitar dictamen al Departamento de Planificación o la unidad de planificación a efecto se pronuncie en virtud de existir productos o de existir alguna meta allí que se pueda duplicar, etcétera, o algo así, ¿verdad? Regularmente el dictamen es el último de los dictámenes que se solicitan después de los técnicos. El último va a ser el jurídico, ¿verdad? Y las sugerencias sobre lo que se puede hacer y no hacer para resolver el asunto. Ahora, con relación al fundamento legal, vean, pues acá es donde vamos a seguir nosotros interpretando nuestras normas, ¿verdad? Y a este respecto, entonces, vamos a tomar en cuenta el artículo número 3 de nuestra ley de lo contencioso administrativo, la cual establece forma. Artículo número 3, les agradecería mucho si vayamos llevando la lectura, ¿verdad? Ahí con su ley. Las resoluciones administrativas serán emitidas por autoridad competente, con cita de las normas legales o reglamentarias en que se fundamenta. Es prohibido tomar como resolución los dictámenes que haya emitido un órgano de asesoría técnica o legal. Es decir, no vamos a encontrar nosotros un artículo específico de un dictamen técnico o legal, si no es este artículo número 3. Ya he indicado y advertido que pues nuestros procedimientos, sobre todo el derecho administrativo, cuando hablamos del fundamento legal, no es un recetario de cocina, ¿verdad? No es un recetario de cocina y como consecuencia, entonces, no podemos decir échele un artículo 1, échele un artículo 2,
3 pizcas del artículo número 4 y ya tiene su proceso contencioso administrativo. Eso no es así, ¿verdad? Entonces, el fundamento legal de nuestro dictamen técnico o jurídico, entonces va a ser ese artículo 3. De una vez subrayado ahí porque se los podría preguntar para el primer examen. Ahora, la clasificación de los dictámenes. ¿Cuál es esta clasificación de los dictámenes? Los dictámenes pueden ser facultativos o voluntarios, que son lo mismo. Es decir, la persona encargada del departamento jurídico, legal o técnico tiene la facultad o voluntariamente lo puede emitir. También puede ser libres o potestativos. Los funcionarios no están obligados a requerirlos, lo podrá solicitar o no. Luego tenemos los obligatorios, también conocido como dictamen mixto, cuasi vinculante. Los funcionarios están obligados a requerir del mismo para resolver. Se requiere conforme a la ley. Los funcionarios podrán resolver de acuerdo al dictamen o no, en el caso de los obligatorios. Y por último tenemos el dictamen vinculante, conocido también como dictamen preceptivos, por cuanto la ley impone al funcionario la obligación de pedir el dictamen y resolver de acuerdo con sus conclusiones y recomendaciones. Por eso es vinculante en virtud de que la ley obliga al funcionario a resolver de acuerdo a él. En consecuencia, la responsabilidad es solidaria de quien emitió el dictamen. Y estos van a ser todos, por ejemplo, aquellos dictámenes que tienen que ir en el respaldo, por ejemplo, de la emisión de un acuerdo ministerial, un acuerdo gubernativo, por ejemplo, acuerdo gubernativo que tiene que emitir el presidente de la República en Consejo de Ministros de Estado o solo en conjunto con un ministro. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estos dictámenes regularmente son emitidos por la Procuraduría General de la Nación, ¿verdad? Y si este dictamen vinculante o preceptivo no está dentro del expediente, pues el presidente no sanciona, mucho menos puede mandar a publicar el acuerdo gubernativo. Y de último tenemos la figura del Ministerio Público y Procuraduría General de la Nación. A este respecto, tenemos que observar que el caso de la intervención del Ministerio Público en los expedientes administrativos o de control directo o dentro de los recursos administrativos, hay que hacer la distinción del decreto 112, que contenía antiguamente al Ministerio Público y Procuraduría General de la Nación, pues era una sola dependencia. Es decir, la PGN tenía dentro de su esfera al Ministerio Público. Y como consecuencia, el Procurador General era también el Fiscal General. Sin embargo, con la separación del Ministerio Público de la Procuraduría General de la Nación, se hace en virtud de haberse emitido su propia ley, la Ley Orgánica del Ministerio Público. Y entonces la PGN, pues, eliminó y derogó, bueno, el Congreso de la República, pues, todo el apartado, todo el articulado que regulaba al Ministerio Público. Como consecuencia, entonces, vamos a tener el decreto 212, ¿verdad? Que es el decreto que le da vida a la Procuraduría General de la Nación, así como el acuerdo 26-2017 que contiene el reglamento interno de la Procuraduría General de la Nación. Ahora, el Ministerio Público sí se queda dentro del ámbito de la esfera de la acción constitucional de amparo, porque existe una Fiscalía Especial de Amparos, ¿verdad? En donde siempre tiene que comparecer y siempre se le tiene que tomar como tercero interesado en todas las aquellas acciones de amparo o de constitucionalidad de casos parciales o de casos concretos, en virtud de verse vulnerado algún derecho
ya sea del Estado o de los particulares, adicional a que también la PGN participa. Y a esto obedece, compañeros, precisamente el inciso F en esta unidad con relación a la participación del Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación. Bueno, entonces ahí estaríamos terminando este pliego de diapositivas. No sé si habría alguna pregunta que responder, algún comentario que ustedes quisieran hacer, y si no, pues entonces vamos a dar paso a ilustrar el material que en su momento les compartí el día martes, ¿verdad? Entonces, primero vamos a empezar con la resolución administrativa. Esta es una resolución ministerial en la cual está subida en el espacio, en la internet. Yo de ahí la descargué y por eso es que se las comparto desde el año 2013, independientemente del año. Todas básicamente los ejemplos que les compartí son del Ministerio de Educación. Independientemente también del logo, cada gobierno siempre se implementa su logo, ¿verdad? Y entonces acá tenemos una resolución que es compartida a otras direcciones del Ministerio de Educación mediante un oficio, ¿verdad? Que en ese momento era el 25 de noviembre del año 2013, mediante el oficio DIGEX. Las siglas o iniciales DIGEX significan Dirección General de Educación Extraescolar. Y el oficio es el número 953-2013. Diagonal APRA, diagonal CAAA, que son las iniciales de tanto del funcionario quien suscribe como de la persona quien elaboró el oficio, ¿verdad? Eso es regularmente lo que quiere decir estas iniciales. Luego está dirigida este oficio a los directores departamentales de educación. Su despacho, dicen, ¿verdad? Porque hay 24 direcciones departamentales de educación distribuidas en lo largo y ancho de todo el país, una por cada departamento. En el caso del departamento de Guatemala, son 4 direcciones departamentales, tomando en cuenta la cantidad, no solo del territorio, sino de población que acá se maneja en el departamento de Guatemala. La misma dice, estimados directores o directoras departamentales de educación, pues está dirigido hacia todos, ¿verdad? Reciban un atento y cordial saludo de la Dirección de Educación Extraescolar del Ministerio de Educación. Por este medio se le traslada la resolución número 1678, de fecha 12 de noviembre del 2013, del despacho superior, ¿verdad? Del despacho superior del ministerio, del órgano máximo, no un ministerio, ¿verdad? Que contiene el procedimiento de autorización a los estudiantes que no desarrollen las áreas de tecnología de la información y las comunicaciones TIC para completar el expediente de estudios en una academia o centro de aprendizaje de tecnologías de información y comunicación debidamente autorizadas por el Ministerio de Educación. Sírvanse atender lo resuelto a entera conformidad de acuerdo a lo establecido en esta resolución. Atentamente, en ese momento era la licenciada Ana Patricia Rubio Alvarado, la directora general de la DIGEX. Las direcciones departamentales, las direcciones generales sustantivas dentro del Ministerio de Educación son direcciones sustantivas que tienen competencia sobre todas las direcciones departamentales, que son direcciones departamentales operativas, ¿verdad? Es decir, la dirección departamental es aquel órgano administrativo para descentralizar o desconcentrar los servicios del Ministerio de Educación en una circunscripción territorial de un departamento. Y como son 22 departamentos a nivel nacional, y entonces hay uno en cada cabecera departamental, a excepción del departamento de Guatemala.
Entonces, por eso es que la DGEX les envía directamente a través de este oficio esta resolución, que es la resolución número 1678, la cual, pues, independientemente del formato que tenga, establece el Ministerio de Educación, Guatemala, 18 de noviembre de 2013. Se tiene la vista para resolver la solicitud presentada por las direcciones departamentales de educación respecto a estudiantes pendientes de desarrollar la subárea de tecnologías de la información y comunicación TIC en el ciclo de educación básica del nivel de educación media. Y considerando que de conformidad, y ahí empieza toda la parte considerativa, que son fundamentos legales, ¿verdad? Considerando, y por tanto, con base en lo considerado, todo esto, ¿verdad? Pues resuelve, ¿verdad? Uno, como caso no previsto y excepcional, se autoriza a los estudiantes que desarrollaron las áreas de tecnología de la información y las comunicaciones TICs para que se complementen el expediente de estudios y que la desarrollen en una academia de centro de aprendizaje de tecnología de la información y comunicación debidamente autorizado por el Ministerio de Educación, desarrollando las competencias que establece el currículum nacional base y cumpliendo con los periodos de las clases estipulados. En otras palabras, quiere decir que la máxima autoridad, Cintia Carolina del Águila Mendizábal, que era en su momento la ministra de Educación, con el refrendo de sus 3 viceministros, ¿verdad?, de Educación, ellos emiten esta resolución porque en ese momento preciso del año 2013, dentro del CNB, el Currículum Nacional Base para los estudiantes del ciclo de educación media, existía el área de precisamente la subárea de tecnologías de la información y de las comunicaciones, que era computación antes, ¿verdad? Solo que después le llamaron TICs y ahora les llaman TACs. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿O qué es lo que pasaba o pasa todavía? Yo realmente hasta aquí me quedaría, no sé si ha tenido esto otro desenlace, pero entonces hay muchos estudiantes en establecimientos públicos y puede ser que también establecimientos privados, ¿verdad?, en donde no hay maestros o profesores nombrados para las TICs o para las TACs. Entonces, si hay un estudiante que había estudiado computación en una academia, ¿verdad?, libre, de cursos libres de computación, ¿verdad?, que esté autorizado por el Ministerio de Educación y el estudiante se sometió allí, es como, por ejemplo, cuando existía el curso de mecanografía, o no sé si todavía existe, y no habían maestros de mecanografía en el establecimiento, existían las academias comerciales en todos los pueblos. Yo, por ejemplo, estudié mi curso de mecanografía, y le llamaban básica para ganar el primer año de secundaria. Y entonces estaba también estas academias, ¿verdad? Si el instituto no tenía ni las máquinas ni el maestro, entonces yo podía estudiar en una academia. Sacaba un año y entonces eso me convalidaba ya para hacerme ganar el curso, ¿verdad? Y entonces, ¿qué paró sucediendo? Que de ahí después me dijeron en la academia donde yo estaba que si continuaba otro año más, eran 2 años, yo podía sacar la mecanografía comercial, que también la saqué. Entonces yo tengo mis 2 diplomas, tanto de mecanografía básica como mecanografía comercial, aparte que el Ministerio de Educación me convalidó y fue así como yo logré sacar mi curso de mecanografía en una academia. Lo mismo estaba sucediendo. Entonces, pero para poder regular eso, ¿verdad? Y sobre todo, ¿por qué? Porque el Ministerio de Educación crea, no sé en qué momento, un sistema del registro de la evaluación y promoción de cada estudiante a nivel nacional, y a ese sistema le llaman CIRE. Ese sistema computarizado que lleva el registro, el control, en donde todos los directores de los establecimientos de los educativos autorizados, públicos y privados, por el Ministerio de Educación en Guatemala,
tienen un código de acceso, tienen un usuario que el Ministerio de Educación les ha proporcionado para poder ingresar a ese sistema y poder registrar las notas. No solo las notas, sino la inscripción, el récord del estudiante, ahí pueden subir las notas de exámenes parciales y luego el examen final. Y al Ministerio de Educación lo va consolidando en su dirección de informática, ¿verdad? Entonces, para poder modificar cualquier récord de un estudiante, entonces se requiere sí o sí una resolución de esta naturaleza, firmada por la máxima autoridad del Ministerio de Educación. ¿Qué dice 2? El director departamental de educación aceptará la certificación de aprobación emitido para el efecto, agregándolo con cuadros correspondientes de cada estudiante. Era lo que les estaba diciendo, ¿verdad? 3. Las direcciones departamentales de educación, dice, las direcciones departamentales de educación velarán porque los referidos estudiantes sean inscritos en el próximo ciclo escolar sin menoscabo de agregar posteriormente a su expediente la certificación anteriormente relacionada. Todavía con eso, si las academias no les daban el certificado, podían, sin eso, inscribirlos al próximo año al grado inmediato superior, ¿verdad? Y entonces, para que posteriormente agregar a su expediente esa certificación. Bueno, esta es una resolución, es el ejemplo de una resolución administrativa que lleva el nombre de resolución ministerial. Estamos bien ahí, ¿verdad? Si ya les dije, si cualquier pregunta que tengan, pues con mucho gusto. Bueno, muy bien. Ahora vamos a, tenemos a la vista un dictamen. Este es un dictamen, ¿verdad? Es un dictamen técnico, por eso es que lo traje o se los compartí. Este es del año 2018, un poquito más, digámoslo, más cercano, ¿verdad? Este dictamen, el número dice, estas son las iniciales de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ¿verdad? Entonces, pero le llaman por sus siglas DIRE-006-2018, es decir, en el año 2018 es el dictamen número 6 que había emitido esa dirección. ¿Cuál es el asunto del dictamen? El Ministerio de Educación solicita la creación de 16 puestos administrativos con su respectiva asignación de bono monetario para la Dirección Departamental de Educación Quiché Norte, de los cuales 15 de los puestos correspondientes al renglón presupuestario 011, personal permanente, y uno al puesto al cargo al renglón de gasto 022, personal por contrato, servicios directivos temporales por los motivos que se exponen. Atentamente se elevan las presentes actuaciones al despacho superior del Ministerio de Educación con el objeto de someter a su consideración el siguiente dictamen, ¿verdad? Es decir, por parte del despacho superior del Ministerio de Educación solicitó el dictamen o se pide dentro de, previo a que resuelva el ministro o ministra si otorgan o se crean esos puestos con sus bonos y demás, ¿verdad? ¿Cuáles son los antecedentes? El Ministerio de Educación, a través de oficio tal, de fecha tal, ¿verdad?, solicitó al Ministerio de Finanzas Públicas la creación de 16 puestos de administrativos con su respectiva asignación de bono, y vuelvo a repetir lo mismo, ¿verdad? Número 2, la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas mediante providencia, y ahí entonces ahí relata qué es lo que la Dirección Técnica del Presupuesto ha emitido. Dice, trasladó las diligencias de mérito a la Oficina Nacional de Servicio Civil, ONSEC, para que se realice el estudio pertinente de conformidad con las leyes, y etcétera, etcétera, ¿verdad? La Oficina Nacional de Servicio Civil mediante, entonces miren los antecedentes, es ese relato de qué es lo que al final le llega ahí a este director de recursos humanos. El Ministerio de Educación, por medio de la providencia tal, de fecha tal, ¿verdad?, envía nuevamente las actuaciones y así se va. Esto es cronológicamente, ¿verdad? Desde acá empezó esto, ¿verdad? Y esta es la última actuación, ¿verdad? O viceversa. Depende, ¿verdad? Eso no hay una forma ni un machote, ¿verdad? Miren el fundamento legal. Artículo 5, 8, 11, 15 del Acuerdo Gubernativo número 303-2017,
de fecha 27 de diciembre de 2017, que aprueba el Plan Anual de Salarios y normas para su administración en las instituciones del organismo ejecutivo, entidades centralizadas y autónomas para el ejercicio fiscal 2018. ¿Qué es la opinión? Dice, por lo antes expuesto, esta Dirección de Recursos Humanos opina que es procedente que la Dirección Superior del Ministerio de Educación apruebe, uno, la creación de 15 pues, y ahí se va, o sea, es un dictamen favorable. Y pues lo firma la licenciada Luz Lemos Cruz, creo yo que por ahí se leo más o menos, coordinadora, ahí está, ya no leo. El sello de este otro profesional no está, pero aparece también aquí sello. Y la última firma, pues, va a ser del director de Recursos Humanos, como quien dice, él está dando el visto bueno, quienes de estos dos profesionales emitieron el dictamen técnico. El licenciado Walter Arturo Cabrera Sosa, director de Recursos Humanos del Ministerio de Educación. Entonces, ese es un ejemplo de un dictamen técnico. Ahora nos vamos a ir a la opinión jurídica, que es lo que también es parte fundamental de conocerla. El día de hoy yo he traído a la clase una opinión jurídica muy importante y que yo considero muy ilustrativa. Esta es del 2019, de un asesor jurídico del Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria, FONAGRO, ¿verdad?, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. La opinión jurídica dice, opinión jurídica sobre las actividades del fideicomiso. Hay un fideicomiso en FONAGRO, ¿va? Encuadran con los requisitos establecidos en el reglamento del manejo de subsidios y subvenciones contenido en el acuerdo gubernativo número 55 de 2016. Al respecto, indico lo siguiente, los antecedentes del caso, ¿verdad? Uno, de conformidad con las funciones de la Contraloría General, y ahí empieza. ¿Por qué razón? Porque la Contraloría estaba haciendo una auditoría especial forense dentro de esta institución. Y entonces, de plano, como consecuencia, se solicitó o solicitaron esta opinión jurídica para que se manifestara el órgano jurídico con relación a la auditoría que estaban practicando. Ahí ustedes la pueden leer despacio en casa. Las consideraciones legales, miren, de conformidad con el acuerdo gubernativo número 55, que contiene el reglamento del manejo de subsidios y subvenciones, en su artículo 3 y 4 establecen las siguientes definiciones, ¿verdad? Entonces ahí hace esto, ¿verdad? Que es enumerar cada uno de los fundamentos legales, ¿verdad? Y de último, entonces, vamos a tener análisis del caso. Como se desprende del hallazgo confirmado ante la Contraloría General de Cuentas, es del criterio del fideicomiso FONAGRO, debe de aplicar el reglamento de manejos, etcétera, etcétera, etcétera. Opinión jurídica. Por lo antes manifestado anteriormente, esta oficina jurídica opina lo siguiente: que en la emisión de la presente opinión jurídica se cumple con lo indicado por la licenciada Ana Luisa Flor, directora de Fideicomiso del Ministerio de Finanzas Públicas, que se apoya en el fideicomiso, que sin delimitar la función pública, atribuciones del campo de la competencia del Contralor, de la Contraloría General de Cuentas, ¿verdad? Acá eso me ha parecido muy interesante. Miren, esto dice la exegesis o la interpretación por parte del auditor. Esta asesoría emite opinión jurídica en cuanto al hallazgo, sin pretender entrar en contradicción o generar incumplimiento de deberes, ¿verdad? De una vez lo hace ver, lo hace saber, ¿verdad? Por lo que dice FONAGRO tiene establecido dentro de su escritura constitutiva específicamente sus cláusulas cuartas, apoyar y financiar técnicamente a la organización legalmente constituida. Es decir, la Contraloría les estaba determinando hallazgos, ¿verdad? En virtud de que, según la Contraloría, los fondos que estaba utilizando este fideicomiso no eran precisamente para ello, ¿verdad? Entonces el licenciado José Luis Ortega González, pues atinadamente emite esta opinión o dictamen jurídico para contravenir los hallazgos de la
Contraloría. Ahora, si se aceptó o no aceptó la Contraloría General de Cuentas, no sabemos, ¿verdad? Porque esto, como le repito, está subido en el espacio, ¿verdad? Muy bien, entonces ahí de último tenemos el expediente administrativo. En este caso, en el expediente administrativo, compañeros, vemos también otro Ministerio de Educación en el cual el 22 de julio de 2016, el oficio número 496-2016 de DIGECOR, esta es otra dirección sustantiva en el Ministerio de Educación, solo que es la dirección que coordina todas las direcciones departamentales de educación. Respetable licenciado, que es licenciado Jorge Arriaga, secretario ejecutivo de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia de la República. ¿Quién se lo está dirigiendo? El licenciado Héctor Alejandro Canto Mejía, viceministro técnico de Educación, ¿verdad? Del Ministerio de Educación. Me dirijo a usted en referencia a su oficio, el número y las iniciales que les comentaba yo en la otra diapositiva, en la cual solicita designar a través de un acuerdo interno el nombramiento a los representantes titulares y suplentes del Ministerio de Educación ante los consejos departamentales de desarrollo y consejos regionales de desarrollo urbano y rural. En virtud de lo anterior adjunto para su conocimiento del oficio número 495-2016 de la DIGECOR, suscrito por el director general de coordinación de direcciones departamentales de educación DIGECOR, y providencia número tal emitida por la Dirección de Asesoría Jurídica del Ministerio de Educación, ¿verdad? ¿Cuál va a ser ese análisis, verdad? Que ellos realizaron, pues ustedes lo pueden leer ahí muy bien. Y lo que sucede acá es que de conformidad con la ley de consejos de desarrollo urbano y rural, deben de haber representantes de determinados ministerios. Es el caso que el Ministerio de Educación debe tener representantes, un titular y un suplente. Para el efecto, entonces, esta administración decidió, ¿verdad? Aquí, miren, se ve la providencia de trámite del asunto, ¿verdad? Por eso está completo el expediente, ¿verdad? Y hacen acompañar acá el acuerdo ministerial que se emitió, ¿verdad? Hacia el año 2014, indicando que entonces se iban a nombrar a las personas que ocuparan los puestos de directores departamentales de educación y también qué puestos van a ser los suplentes, sin entrar a nombrar por nombres, sino por cargos, ¿verdad? Entonces acá está, acuerda, dice designar a los servidores públicos de las direcciones departamentales de educación como representantes del Ministerio de Educación ante los consejos regionales de desarrollo urbano y rural de la siguiente manera: área metropolitana, aquí les decía yo, región 2 norte, región 3 nororiente, región 4 suroriente y región 5 central, región 6 suroccidente, región 7 noroccidente, región 8 petén, ¿verdad? Suscrito por la licenciada Cintia Carolina del Águila Mendizábal, ministra de ese entonces, y Alfredo Gustavo García Archila, viceministro de Educación. Y también hace acompañar lo que existía anteriormente, ¿verdad? Y acá sí era por nombre, ¿verdad? Como lo podemos ver, ¿verdad? Pero entonces esto es lo que integra, una vez más, un expediente administrativo, ¿verdad? Como ven ustedes, son 10 los folios, ¿verdad? Que integran este expediente administrativo. Bueno. Yo creo que sí mejor que ver fútbol. Entonces, no sé si hay alguna duda con relación a el material que he estado proyectando para que ustedes, por si tienen alguna duda, pues resolverla previo a que arranquemos con otro pliego de diapositivas. Licenciado Juan Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Una consulta, ¿cuál es la función de la ONSEC en el dictamen? El que nos estaba presentando. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mire pues. Acá, ahorita se lo voy a poner
Se los voy a poner a todos para que veamos de qué estamos hablando. Gracias. En este caso, aquí está, en el caso del antecedente. Primero dice que el Ministerio de Educación, a través del oficio del fecha 20 de septiembre de 2017, solicitó al Ministerio de Finanzas Públicas la creación de 16 puestos administrativos con su respectiva asignación de bono monetario para la Dirección Departamental de Educación Quiché Norte, de los cuales 15 puestos corresponden al renglón del gasto 011, personal permanente, y un puesto con cargo del renglón presupuestario 022. Por favor, Jennifer, esta es la tercera vez que le estoy apagando su micrófono. Lo está encendiendo, me imagino por descuido, pero por favor le encargo para no estar interrumpiendo la clase, a menos que quiera participar, ¿verdad? Entonces, y me desconcentran aparte de eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que los ministerios de Estado, a través de los diferentes renglones presupuestarios, se le llama gasto 011 porque la partida presupuestaria se encuentra precisamente en el renglón del gasto 011, ¿verdad? Son plazas, de hecho, todo el grupo para pagar salarios de plazas 011, 021, 022, 031 y 029 se encuentra en el renglón del gasto cero. Ese dinero es intocable, es intransferible, porque pertenece precisamente a honorarios o salarios. Entonces, el 011 es para designar la calidad de la plaza. Entonces, aunque el ministerio tenga dinero en ese renglón, pero si la Dirección Técnica del Presupuesto no le autoriza la creación de esos puestos, no procede. O sea, los ministerios por sí solitos no pueden crear las plazas, sino monetariamente, y las partidas se las va a crear el Ministerio de Finanzas Públicas. Segundo, dice, inciso B, la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, mediante providencia número tal de fecha tal, trasladó, dice, las diligencias de mérito a la Oficina Nacional de Servicio Civil. ¿Para qué? Para que se realice el estudio pertinente de conformidad con las leyes que rigen la materia, señalando que las acciones indicadas cuentan con el aval de la autoridad nominadora, y para su financiamiento el Ministerio de Educación cuenta con la viabilidad financiera, ya que se programó las asignaciones con los renglones respectivos al proyecto de presupuesto del ejercicio de egresos 2018, y de ser necesario se compromete a realizar las modificaciones necesarias para ubicar las deducciones por partidas correspondientes. La Oficina Nacional de Servicio Civil, recordémonos que, bueno, está regida por una ley muy añeja, pero eso ya no debería de ser oficina, sino debería de ser una secretaría o un ministerio. Pero es la gran oficina de recursos humanos de todo el organismo ejecutivo, de los 14 ministerios de Estado, de todas las secretarías, de todas las gobernaciones departamentales, y todavía la ley señala que cualquier entidad descentralizada, autónoma o desconcentrada que quiera estar bajo o regido por la ley de servicio civil, lo va a hacer. Pero en este caso el Ministerio de Educación debe de pedir audiencia, debe de enviar el expediente de la creación de estas plazas. Acá lo que está diciendo es de que el Ministerio de Finanzas lo envió a la UNSEC, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que hace la UNSEC? El analista del Ministerio de Educación tiene que revisar el expediente y tiene que emitir una resolución que va bien clasificado, que va bien la partida, que tiene el perfil, que esto, que lo otro, y tararara. Y como el dictamen acá es de recursos humanos, hace referencia a que el expediente se fue a pasar, se fue a dar vuelta a la Oficina Nacional de Servicio Civil. Entonces, debe de haber este dictamen de recursos humanos del Ministerio de Educación. Tiene que haber una resolución por parte de la Oficina Nacional de Servicio Civil, y tiene que haber una resolución por parte de la Dirección Técnica del Presupuesto. Cuando ya esto está realizado, entonces regresa al despacho superior del Ministerio de Educación,
y ya se emite el acuerdo ministerial o resolución ministerial creando los puestos que al final es lo que querían, que me imagino que salieron, ¿verdad? Para la dirección departamental de Quiché Norte. No sé, Luis, si ahí está respondida su cuestionante. Muy amable. Ahí cualquier cosita, ya saben que estamos siempre a la orden. Bueno, ¿alguien más previo ya que todavía estamos aquí en pantalla, previo a que pasemos a la siguiente diapositiva? Y como les digo yo en clases, ¿verdad? O todo quedó claro o ninguno entendió, ¿verdad? Pero bueno, muy bien. Entonces, el día martes también les envié este otro juego de diapositivas, ¿verdad? Para también, permítame, aquí vamos a... Estamos ya. Muy bien. Estoy preparando la diapositiva para poderla compartir con todos ustedes, ¿verdad? Y es siempre correspondiente a la primera unidad, ¿verdad? Y es el inciso D. Análisis de la evidencia e información recabada en el expediente en trámite, ¿verdad? Inciso D, la primera unidad del programa, análisis de la evidencia e información recabada en el expediente de trámite, ¿verdad? ¿Y a qué nos referimos con esto? Las pruebas o evidencias en el expediente administrativo para el efecto, nos vamos a apoyar en este caso del profesor Gavino Fraga, que es un tratadista originario de México, es un gran erudito, él trabajó y fue profesor titular de la Universidad Nacional Autónoma de México y pues escribió y su expertise fue siempre el derecho administrativo. Yo tuve la oportunidad de estar en la Ciudad de México y como consecuencia pues me traje su manual de derecho administrativo, ¿verdad? Y entonces ahorita no lo tengo a la vista, ¿verdad? Pero sí lo adquirí, lo compré, ¿verdad? Y aquí es como he sacado también contenido para compartir con todos ustedes, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice el profesor Gavino Fraga, mexicano? En cuanto a los medios de prueba, dice, la práctica constante que debe ser recogida por la ley que llegara a dictarse consiste en admitir toda clase de prueba. También en la práctica se ha exceptuado la de la confesión de las autoridades, ya que las actuaciones de estas normalmente es por escrito. Miren cómo lo va hilvanando, ¿verdad? Como finalidad esencial del procedimiento es necesario que en los casos de afectación a particulares se fija en la ley un término que en los casos de afectación a particulares se le fija el término adecuado para que pueda ofrecerse y desahogarse las pruebas pertinentes. ¿Qué dice el profesor guatemalteco Hugo Calderón con relación a el análisis de la evidencia? No hay prueba cuando el punto litigioso es un punto de puro derecho. Es decir, cuando hablamos de un punto de derecho es un punto de interpretación de la norma. Implica que un órgano administrativo no nos aplicaron una norma jurídica en el procedimiento administrativo o omitieron aplicar en la resolución administrativa. También se puede omitir el plazo, el periodo de prueba cuando dentro del expediente existan todas las pruebas, lo que normalmente sucede en los expedientes administrativos, ¿verdad? Ahora es Catherine, ¿verdad? Ahí les estoy apagando porque yo sé que tal vez no es su intención, ¿verdad? Pero activan sus micrófonos y entonces ya nos desconcentran, al menos a mí que llevo yo el curso de la clase, ¿verdad? Si lo aprueba el documental, esto se hace por economía procesal. Lo relacionado con la prueba tendrá que consultarse en los artículos 123 al 129 y del 130 al 195 del Código Procesal Civil y Mercantil
porque como he venido advirtiendo, el Código Procesal Civil y Mercantil se va a utilizar supletoriamente, ¿verdad?, en la Ley de lo Contencioso Administrativo, y también lo es aplicable para el procedimiento administrativo, que es lo que al final estamos viendo acá. Una vez recabadas las evidencias o pruebas durante el diligenciamiento del expediente, a efecto de que en base a ello se pueda admitir una resolución justa, una resolución que debe de estar revestida de legalidad y de juridicidad. Una resolución de fondo y una resolución originaria, que va a ser el último de los puntos del inciso E de nuestro programa. Las resoluciones administrativas serán emitidas por autoridad competente, con cita de las normas legales y reglamentarias en que se fundamentan. Ya vimos el ejemplo de la resolución y vimos, va por tanto en ejercicio de las funciones que les confiere el artículo tal, la ley tal, el inciso tal, ¿verdad? Esa es ¿cómo se llama? El fundamento legal de la resolución. La clasificación de las resoluciones administrativas y de conformidad con el artículo 4 son de la Ley de lo Contencioso Administrativo: providencias de trámite llamados decretos administrativos doctrinariamente. Para hacer la analogía con las jurisdiccionales, es un decreto de trámite, ¿verdad? Pero acá son providencias de trámite, que es lo que también vimos en el expediente administrativo, que es la providencia, ¿va? Van las presentes actuaciones, pasen las presentes actuaciones a tal director, ¿verdad? Firmado del vicedespacho de educación técnico, ¿verdad? 2 resoluciones de fondo. Esta última serán razonadas y atenderán al fondo del asunto y serán redactadas con claridad y precisión, que es lo que vimos en la resolución, ¿verdad? Por tanto, en el ejercicio de la autoridad, resuelve uno como caso no previsto, ¿verdad? Autorizar como caso no previsto a todos aquellos estudiantes, ¿verdad? Número 2, ¿verdad?, que hayan sacado el curso. Y número 3, que el director departamental, ¿verdad?, como consecuencia el director de la escuela, va a aceptar del instituto, ¿verdad?, los estudiantes que no tengan todavía el certificado, pero lo van a aceptar con la indicación de que al ejercicio siguiente del año escolar, perdón, ¿verdad?, él va a poder seguir, pero hay que adjuntar en su expediente la certificación que sí aprobó, ¿verdad? Entonces, esto sería una resolución prácticamente de fondo, porque está resolviendo con claridad y precisión lo solicitado por las direcciones departamentales. Los elementos de las resoluciones administrativas deben de contener forma y fondo. Con relación a la forma, deben de reunir las bases jurídicas bajo las cuales se emiten y se sustancia, teniendo la competencia, la declaración de voluntad del funcionario y el contenido. Y en cuanto a la de fondo, es el resultado final del procedimiento administrativo, que está regulado en el artículo 4, ¿verdad? Las resoluciones serán las providencias de trámite y 2 resoluciones de fondo. Estas últimas serán razonadas, ¿verdad?, lo que hemos estado viendo. Ahora, eso es en cuanto a las resoluciones. Ahora, voy también a proyectarles, compañeros, el esquema que también les envié con relación a cómo está sustanciado el recurso administrativo, ¿verdad? Sobre todo para que ya empecemos nosotros acostumbrando a nuestros esquemas, ¿verdad? Entonces, ahorita lo estoy ubicando para proyectárselos, porque ese también se los envié el día martes, ¿verdad? Les envié el esquemita que ya tenemos del procedimiento administrativo, un procedimiento administrativo, ¿verdad? Solo lo estoy ubicando, ya se los aparecerá aquí en pantalla, permítanme. No. Bastante material que va uno adquiriendo, ¿verdad ustedes? Vamos a ver.
Aquí está. Ahorita lo vamos a proyectar. Me hacen favor de estudiarlo bien, por favor, ¿verdad? Porque tal vez no les voy a pedir que lo realicen, que lo hagan, ¿verdad? Pero sí es importante que tengamos presente el cómo es que inicia, ¿verdad? Inicio del procedimiento administrativo, digámosle que aquí le vamos a poner una ruedita que diga número 1. Por la forma de iniciarse, esa petición de parte interesada, petición que puede ser verbal o escrita, dependiendo del trámite. Por derecho de petición, por denuncia administrativa y de oficio, ¿verdad? Que son las formas que hemos estado viendo. Se inicia por los motivos que originan el procedimiento, por impugnación de una resolución administrativa, petición propiamente dicha y de oficio. Pero este apartado, ¿verdad? Ya es cuando estamos en la fase prácticamente de los recursos administrativos, que va a ser nuestra siguiente clase, que de plano va a ser, esas son las diapositivas que les envié hoy, que las vamos a ver la próxima semana, el día martes, ya allá en clases en el presencial, ¿verdad? Luego están las providencias de trámite, que es lo que sigue después de haberse iniciado el procedimiento. Las providencias de trámite se admiten para su trámite y se instruyen el procedimiento. Se manda a formar el expediente administrativo, se ordena la práctica de diligencias y se fija un plazo para realización de las mismas. Oportunamente se resuelve lo que en derecho corresponda. Mire todo lo que puede suceder en estas providencias de trámite. Luego hay una notificación de eso al interesado. Ahí todavía no empiezan a correr los 30 días. Ojo con eso. Luego esta flechita nos lleva hasta acá arriba. Habiéndose practicado todas las diligencias, el expediente administrativo entra en estado de resolver, teniendo un plazo de 30 días para resolver. Aquí, en este momento, empiezan a correr los 30 días que tanto habla la Constitución y también la Ley de lo Contencioso Administrativo. Va a haber una resolución final de fondo en base a el artículo 4, ¿verdad? ¿Qué puede pasar aquí? Una notificación al particular, y si la autoridad administrativa lo considere pertinente y para fundamentar mejor manera su resolución, puede decidir diligencias para mejor resolver, fijando un plazo de 10 días. Puede traer más elementos y puede traer más, más pruebas para mejor el tener elementos de juicio y poder resolver. Muy bien. Pero de todos modos va a haber una resolución de fondo. Independientemente si da estas diligencias o no, tiene que haber una resolución de fondo. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Puede haber un silencio administrativo, que es uno de los efectos cuando después de esos 30 días nunca llega la resolución. Dice, transcurrido 30 días a partir de la fecha en que el expediente se encuentra en estado de resolver, o en lo jurisdiccional sería para emitir sentencia, se encuentra en estado de resolver sin que el ministerio o la autoridad correspondiente haya proferido resolución. ¿Cuáles son los efectos? Dar por agotada la vía gubernativa administrativa. 2, tener por resuelto en sentido negativo, ¿verdad? O sea, al final, no. Y número 3, acudir a la vía contenciosa administrativa, ¿verdad? Acá arriba tenemos en el primer círculo, dice, proceso contencioso administrativo. Se puede interponer 3 meses contados a partir de la última notificación de la resolución que concluyó el procedimiento administrativo o del vencimiento del plazo en que la administración debió resolver en definitiva. Ahora, nosotros queremos obligar al funcionario, al empleado público, a que resuelva, entonces podemos interponer nuestra acción constitucional de amparo por la violación del derecho, no de petición, sino violación del derecho de que el funcionario tiene que responder. Para el solo efecto de que se fije plazo a la autoridad para emitir la resolución de fondo, que para esto, entonces, vamos a utilizar el famoso inciso F del artículo 10 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal. Ahora,
¿Qué vamos a lograr con esto? Que si la autoridad competente que tiene que resolver no lo hace, entonces como ya está judicializado a través de la vía de amparo, entonces ahí ya podemos certificarlo conducente a la autoridad si no resuelve inmediatamente, ¿verdad? En el plazo que le esté fijando ¿cómo se llama? El juez amparista prácticamente, ¿verdad? Entonces, si la autoridad no resuelve en ese plazo, entonces él estaría incurriendo en el delito de desobediencia, ¿verdad? Y entonces abuso también de autoridad o de poder, ¿verdad? Y entonces ya se le puede certificar lo conducente al Ministerio Público y si es que goza el derecho de antejuicio, pues antejuicio. Ahora, si no, de una vez a traerla, ¿verdad? Esos van a ser los efectos. Entonces, aquí está este esquemita para que también lo tengan claro, fresco. Yo lo que les sugiero, compañeros, es que ustedes mismos elaboren ahora uno propio de ustedes, ¿verdad? Elaboren su propio esquema, porque solo esquematizando nosotros vamos a estar bien preparados, sobre todo con los procesos, que es lo que continúa, que es lo que procede, ¿verdad? Bueno, muy bien. Es así como hemos llegado a las 18:45 horas de esta clase, segunda clase virtual. Y hasta ahí nos vamos a quedar el día de hoy para que tengan sus 15 minutos de break y entonces ya estén más frescos y descansados para su próxima clase virtual, que es la segunda hora. De mi parte, yo les agradezco muchísimo, compañeros. Pasen feliz noche, buen provecho, muchas bendiciones y nos vemos el próximo martes virtualmente, presencialmente en el edificio S2. Licenciado. Buenas noches. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Kevin. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Disculpe, licenciado, sí, Rosana, a la orden. solo me puede decir, por favor, el artículo de la ley de amparo. Solo le alcancé a oír inciso F. Artículo 10. Gracias, muy amable. A Feliz la noche. orden. Feliz noche. Lick, descanse. Gracias, igualmente, Edwin. Feliz noche. Gracias, Lick. Hora de ir al break. Por favor, Luis, ahí al break un cafecito bien cargado.